Si pensabas que ya habías visto absolutamente todo en televisión, espera conocer el surrealista espectáculo protagonizado por José Manuel Saborido en el plató de Código 10 minutos. El cuñado de Joaquín Sánchez, leyenda del fútbol español, el icono eterno del Real Betis Balompié, se sentó frente a las cámaras para ofrecer su versión sobre una polémica que llevaba días incendiando los platós televisivos. Su intervención, lejos de apaciguar las aguas, desató una tormenta mediática sin precedentes, en la que el sarcasmo, la indignación y la crudeza emocional fueron protagonistas absolutos. José Manuel Saborido acudía al programa Código 10 minutos de 4 con un único objetivo aparente: defenderse ante las durísimas acusaciones vertidas moralmente en Faustino, su expareja, quien pocos días antes había utilizado el espacio televisivo, Tardear, para criticar ferozmente al andaluz, poniéndolo en tela de juicio y cuestionando aspectos profundamente personales de su vida. En los días previos, Faur había acusado públicamente a Saborido de aprovecharse de su discapacidad visual para obtener beneficios personales y atención mediática, llegando incluso a insinuar que exageraba o fingía ciertas circunstancias para generar simpatía y manipular emocionalmente a la audiencia. José Manuel Saborido llegó al plató visiblemente alterado, dispuesto a demostrar la autenticidad de su historia y el hartazgo acumulado frente a las acusaciones constantes. Al principio, la tensión se respiraba en el ambiente del estudio televisivo. Las cámaras mostraban el rostro visiblemente alterado del invitado, que apenas lograba contener sus emociones. La entrevista comenzó con un Saborido contenido, pero ya advirtiendo claramente que no estaba dispuesto a tolerar más insultos ni insinuaciones sobre su discapacidad o sobre su honradez como padre y persona. «Poneos en mi pellejo, en mi piel. Estoy harto ya», afirmaba Saborido, con una voz que comenzaba a quebrarse por la emoción contenida. «Llevo 31 años sin poder ver la luz del día. Soy ciego, tengo 5 hijos, lucho día tras día para sacar adelante mi vida y la de mi familia, y ahora resulta que tengo que aguantar que se diga que estoy fingiendo ser ciego para aprovecharme. Estoy hasta los cojones ya». La contundencia de sus palabras dejaba a la audiencia sin aliento y subrayaba la profundidad emocional del momento que se vivía en directo. Los espectadores quedaron completamente enganchados al drama personal que se desarrollaba en tiempo real frente a sus ojos. Pero la verdadera explosión emocional llegó poco después, cuando José Manuel Saborido decidió dar un paso más allá y desafiar públicamente a todos aquellos que cuestionaban la autenticidad de su discapacidad visual. Ante la sorpresa del presentador de Código 10 minutos, de los colaboradores y de los espectadores en sus casas, Saborido se quitó lentamente las 2 prótesis oculares, exponiendo ante las cámaras, y sin ningún tipo de pudor, las cuencas vacías de sus ojos. El impacto visual fue inmediato, demoledor. El plató enmudeció instantáneamente. Este acto simbólico, además de contundente, fue un gesto desesperado y dramático de reivindicación personal. ¿Esto también lo estoy fingiendo? ¿Esto también es mentira? Estoy cansado de que se me cuestione hasta esto, reclamó con voz rota. El momento se convirtió rápidamente en uno de los más virales de la televisión reciente en España, inundando las redes sociales con reacciones que iban desde el asombro hasta la indignación ante lo que muchos consideraron un gesto extremo, pero justificado, dada la gravedad de las acusaciones previas. Pero Saborido no había terminado todavía su defensa. Aprovechó la atención absoluta para aclarar más acusaciones que había recibido, especialmente aquellas relacionadas con su situación económica y personal. Se ha dicho incluso que me estoy aprovechando económicamente de Joaquín, mi cuñado, solo porque él es famoso. Se ha dicho que abuso de la ley para quedarme con una casa, cuando lo que estoy haciendo es totalmente legal y amparado por nuestro sistema, aseguró, tratando de limpiar su imagen pública ante millones de espectadores. Las palabras de Saborido mostraron a un hombre superado emocionalmente, exhausto de tener que defenderse públicamente ante acusaciones que él mismo consideraba totalmente infundadas e injustas. En ningún momento rebajó el tono, estaba dispuesto a defender su honor a cualquier precio. En los instantes finales de esta primera página de guión, José Manuel Saborido lanzó un último y desafiante mensaje que marcaría el tono del resto del programa. Si alguien tiene dudas de mi verdad, aquí estoy. Vengan y miren mi vida. Porque yo, a diferencia de otros, no tengo nada que ocultar. Este cierre dejó a la audiencia en vilo, deseosa de descubrir hasta dónde sería capaz de llegar Saborido en la defensa de su dignidad. Pero nadie imaginaba aún hasta dónde llegaría aquella entrevista, que estaba a punto de convertirse en una auténtica caja de Pandora de confesiones, reproches y revelaciones incendiarias. La tensión en el plató de Código 10 minutos alcanzaba cotas insospechadas. Tras el impactante momento en que José Manuel Saborido se quitó las prótesis oculares para demostrar su ceguera, el ambiente estaba cargado de emociones y expectación. Sin embargo, lejos de apaciguarse, la entrevista tomó un giro aún más polémico al abordar las conversaciones cruzadas entre Saborido y su expareja, Ana Belén Faur, quien previamente había ofrecido su versión de los hechos en el programa Tardear. Ana Belén, en su intervención televisiva, había negado ser la agresora en la disputa con Saborido, afirmando que él, junto con su expareja Nadine, habían manipulado las cámaras de seguridad para que solo se registraran imágenes que lo favorecieran. Según su relato, José Manuel era una persona sin escrúpulos y maltratador, con antecedentes de violencia en relaciones anteriores.
Además, aseguró que la pelea se originó porque él había retomado contacto con Nadia, buscando estafarla y quedarse con sus pertenencias. Ante estas graves acusaciones, Saborido no dudó en defenderse con vehemencia. Es una mentira tras otra. ¿Cómo se le puede dar credibilidad a este personaje?, exclamó, visiblemente alterado. Me han acusado de estafador, de que vivo de ocupa en mi propia casa. No tengo ninguna condena, tengo antecedentes penales limpios. Pero esa chavala ya tiene 2 condenas, añadió, refiriéndose a Ana Belén. Para respaldar su versión, el programa emitió un vídeo de la noche en cuestión, donde se escuchaba a Saborido suplicando: «No me pegues, hombre. No me pegues». Mientras tanto, Ana Belén le insultaba y amenazaba con llevarle a los tribunales. En un momento dado, ella subió las escaleras, y Saborido aprovechó para llamar a su hermana Susana, relatándole entre sollozos lo que estaba ocurriendo. «Me ha tirado al suelo, me ha pegado, me ha tirado de los pelos. Que me devuelva mis papeles y que esta chavala se vaya de aquí. Me he equivocado con esta tía, es una borracha». Este material audiovisual, lejos de esclarecer los hechos, añadió más leña al fuego, evidenciando la complejidad y toxicidad de la relación entre Saborido y Ana Belén. Las redes sociales ardieron con comentarios divididos. Algunos apoyaban la versión de José Manuel, mientras que otros cuestionaban la autenticidad del vídeo y la posibilidad de que hubiera sido manipulado. En medio de este torbellino mediático, surgieron nuevas revelaciones que complicaban aún más la situación. Saborido acusó a su hermana Susana de haber sido colaboradora necesaria en un presunto robo con fuerza en su domicilio, ocurrido en octubre de 2023. Según él, durante su ausencia, Ana Belén, con la supuesta complicidad de Susana, habría sustraído pertenencias valoradas en 70.000 euros, incluyendo su tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, que, según él, seguía siendo utilizada por Ana Belén. Estas acusaciones fracturaron aún más la ya deteriorada relación familiar. Susana Saborido, esposa de Joaquín Sánchez, se vio envuelta en una espiral de señalamientos y defensas públicas, intentando mantener su imagen y la de su marido al margen de la polémica. Sin embargo, la sombra del escándalo era ineludible, y la prensa del corazón no tardó en especular sobre posibles tensiones en el matrimonio debido a las controversias familiares. Mientras tanto, Ana Belén continuaba defendiendo su inocencia en distintos medios, asegurando que ella era la verdadera víctima en esta historia. La agredida soy yo, afirmó en Tardea, negando rotundamente las acusaciones de robo y manipulación de cámaras. Además, sostuvo que Saborido y Nadine habían orquestado un plan para desprestigiarla y quedarse con sus pertenencias. La opinión pública se encontraba dividida. Algunos veían en Saborido a un hombre desesperado, víctima de una relación tóxica y de acusaciones infundadas. Otros, en cambio, consideraban que su comportamiento en televisión, especialmente el hecho de quitarse las prótesis oculares en directo, era una estrategia para ganar simpatía y desviar la atención de las acusaciones en su contra. El caso adquirió tal magnitud que expertos en criminología y psicología fueron invitados a distintos programas para analizar el comportamiento de los implicados. Se debatió sobre la veracidad de las acusaciones, la posible manipulación de pruebas y el impacto mediático en la percepción pública de la verdad. Al finalizar esta segunda página del guión, la audiencia se encontraba inmersa en una trama digna de un thriller psicológico, donde las líneas entre víctima y victimario se desdibujaban constantemente. La pregunta que flotaba en el aire era: ¿quién decía la verdad en esta enmarañada historia de acusaciones cruzadas, traiciones familiares y escándalos mediáticos? La respuesta parecía cada vez más lejana, mientras el drama continuaba desplegándose ante los ojos atónitos de los espectadores. Fuentes. Tú dijiste. Continúa con el mismo tono y extensión para la página 3/5. ChatGPT Plus. Página 3/5. Conforme avanzaba la entrevista en el plató de Código 10 minutos, José Manuel Saborido continuaba lanzando declaraciones incendiarias, aumentando todavía más la tensión en el ambiente. El cuñado del icónico futbolista Joaquín Sánchez ya no tenía reparos en exponer públicamente cada detalle escabroso y delicado de su complicada relación con Ana Belén Faura. Los límites entre la verdad y el espectáculo comenzaban a desdibujarse aún más, mientras los espectadores asistían boquiabiertos a un duelo mediático digno de un serial televisivo. El punto más polémico llegó cuando Saborido detalló con precisión casi quirúrgica el momento exacto en que la discusión con Ana Belén Faura escaló hasta volverse insoportable. Aseguró, con un dramatismo propio del mejor guionista de ficción, que ella le insultaba y humillaba de manera sistemática. Me llamaba ciego y inútil, me humillaba delante de mis hijos y ponía en duda hasta mi capacidad para criar a mis propios niños. Eso no lo voy a consentir más. No permitiré que nadie cuestione mi dignidad como padre ni como hombre. Las palabras salían de su boca con una dureza escalofriante, mientras el silencio en el plató era sepulcral. La tensión alcanzó un nuevo clímax cuando Saborido, en un acto de desafío absoluto, exigió públicamente que Ana Belén acudiera al programa para enfrentarse directamente con él. Que venga aquí delante mía. Que me mire a la cara, que tenga el valor de decir todo lo que ha dicho a mis espaldas. ¿O acaso solo es valiente cuando está frente a las cámaras en un programa donde no estoy presente? Clamó con un tono que era mitad desafío, mitad provocación.
Este gesto lanzó un reto directo tanto a Ana Belén como los programas de televisión que habían acogido su versión previamente, elevando el conflicto a niveles nunca vistos. En paralelo, en otro rincón del universo televisivo, Ana Belén respondía desde los platós de Tardear, negándose tajantemente a compartir espacio con su expareja. Según argumentaba, su negativa se debía a que se sentía amenazada y acosada psicológicamente por José Manuel, acusándolo de intentar utilizar la televisión para lavar su imagen. José Manuel siempre se ha hecho la víctima. Él sabe perfectamente manipular la opinión pública. Está acostumbrado a victimizarse, y la gente termina creyéndole. Sin embargo, Saborido no se detuvo ahí y decidió revelar públicamente un episodio que conmocionó profundamente a los espectadores. Confesó haber cometido errores en su vida sentimental, especialmente con su exmujer Susana, hermana de Joaquín. Mirando directamente a la cámara, dijo con voz quebrada: «Susana, me he equivocado contigo, te pido perdón públicamente. No he sabido valorar lo suficiente lo que hiciste por mí». Esta confesión, lejos de apaciguar las aguas, desató una nueva ola de especulaciones mediáticas. La prensa del corazón rápidamente comenzó a preguntarse qué significaba exactamente este mensaje, y si esta declaración escondía algo más profundo y comprometedor. Como si no bastara con las emociones acumuladas hasta ese punto, Saborido hizo otra revelación inesperada, asegurando que había sido amenazado y chantajeado con información personal. Según sus palabras, había recibido mensajes anónimos en redes sociales que amenazaban con publicar detalles muy comprometidos de su vida privada si no abandonaba inmediatamente la televisión. Este giro dramático añadió aún más misterio al conflicto y generó nuevas preguntas sobre la vida personal del invitado, llevándolo al límite emocional frente a las cámaras. Las redes sociales, mientras tanto, eran un auténtico hervidero. Usuarios divididos discutían fervientemente, unos defendiendo a José Manuel como víctima de una injusticia televisiva y mediática, otros atacándolo duramente, acusándolo de ser un maestro del drama televisivo y de exagerar intencionadamente sus problemas para llamar la atención. El público estaba completamente polarizado, y cada nuevo detalle revelado aumentaba aún más esta fractura. La tensión fue todavía más lejos cuando varios colaboradores del programa, siempre dispuestos a añadir más picante al asunto, confrontaron a Saborido directamente: «Si tan mal lo has pasado, ¿por qué aceptaste venir a televisión y exponerte así?». José Manuel no tardó en responder con rabia contenida, diciendo que estaba harto de escuchar solo una versión, y que sentía la obligación moral de defenderse públicamente. «Estoy aquí porque la televisión ha sido injusta conmigo. Mi imagen ya estaba destrozada. No podía permitir que se siguiera manchando mi nombre impunemente». Mientras los colaboradores cruzaban miradas de incredulidad y el público estaba cada vez más desconcertado, el presentador David Alemán decidió intervenir para intentar moderar la situación, pero ya era tarde. La bomba mediática había explotado, y el caos generado parecía imparable. La tensión en el estudio era tan palpable que, por momentos, parecía que cualquier chispa adicional podría desencadenar un enfrentamiento abierto e impredecible en pleno directo. Así terminaba esta página, dejando al espectador en absoluta expectación y anticipando una confrontación aún mayor que se vislumbraba en el horizonte. La entrevista se había convertido ya en un fenómeno televisivo de magnitudes históricas, y José Manuel Saborido estaba dispuesto a llegar hasta el final para defender lo que él consideraba su verdad. Pero lo más impactante, lo más explosivo, estaba aún por llegar. Si alguien pensaba que la tensión en el plató ya había tocado techo, estaba muy equivocado. José Manuel Saborido todavía tenía reservada una última bala emocional, una bomba narrativa capaz de hacer explotar definitivamente la ya de por sí familiar y entrevista. Después de todo lo expuesto, de las acusaciones cruzadas, y de quitarse literalmente sus prótesis oculares en pleno directo, parecía imposible que quedara algo más que pudiera sorprender al público. Pero la televisión siempre reserva espacio para una revelación final que supera toda expectativa. El ambiente en el plató era ya insoportable. Las caras de los presentadores Nacho Abad y David Alemán reflejaban claramente la incertidumbre de lo que podía venir después. Fue entonces cuando Saborido tomó aire profundamente, se dirigió hacia el público con una mezcla inquietante de rabia y dolor, y reveló un secreto que sacudió todavía más los cimientos de toda la polémica generada en torno a él. Aquí se ha dicho que soy un vividor, que todo lo que tengo se lo debo a mi cuñado Joaquín Sánchez. Pero lo que nadie ha dicho aún es la auténtica realidad. Joaquín nunca ha movido un dedo por mí, jamás me ha dado ni un céntimo. La afirmación impactó con fuerza en el plató, ya que Joaquín Sánchez, exfutbolista del Betis y celebridad mediática, siempre había sido visto públicamente como una figura generosa, familiar y cercana. Ahora, en apenas unos segundos, Saborido desmontaba esa imagen idílica, asegurando con dureza y sin contemplaciones que su cuñado, lejos de ayudarle, nunca había intervenido en su beneficio económico o profesional. La audiencia en plató quedó en absoluto silencio, algunos boquiabiertos, otros incómodos, conscientes de que esta acusación supondría un escándalo aún mayor. Mi cuñado no me ha dado un duro en toda su vida, nunca ha movido un dedo por mí, recalcó con rotundidad Saborido, haciendo hincapié en que cualquier beneficio económico o material que había logrado había sido por su propio esfuerzo. El Porsche, mi entrada al Real Betis, todo lo he conseguido yo.
Pero es muy fácil decir que soy un enchufado porque llevo el apellido Sánchez. Nadie se ha parado a preguntarme cómo lo he logrado siendo una persona con discapacidad. ¿Por qué siempre se ataca a los más débiles? Porque soy ciego, ya tengo que aceptar todas las humillaciones. La dureza con la que José Manuel Saborido lanzaba estos reproches puso a Joaquín Sánchez en una situación inesperada. La prensa deportiva y rosa inmediatamente se lanzó sobre esta nueva vertiente del conflicto, cuestionándose si realmente el exjugador del Betis habría ignorado a su cuñado durante años. La polémica ahora trascendía lo personal y alcanzaba también al propio Joaquín, quien había mantenido hasta entonces una imagen pública intachable, simpática y familiar, a salvo de controversias. La entrevista continuó en medio del caos, con Saborido haciendo aún más acusaciones contra Ana Belén Faura y también contra su propia hermana Susana, esposa de Joaquín. José Manuel describió una relación tormentosa, tensa y profundamente deteriorada entre Susana, su hermana, y su mujer, revelando que mi hermana y mi mujer nunca se han llevado bien. Ella tampoco movió nunca un dedo por ayudarme, al contrario, siempre ha dificultado las cosas. Esto nadie lo había contado, ¿verdad? Remató con un gesto claramente desafiante hacia las cámaras. Las redes sociales, evidentemente, explotaron una vez más con este último giro dramático. Si las acusaciones iniciales eran ya demoledoras, esta nueva revelación añadía aún más drama, más complejidad y más morbo al ya muy saturado relato familiar. Twitter, Instagram y TikTok multiplicaban mensajes y vídeos en los que los usuarios se dividían claramente en bandos. Por un lado, quienes creían cada palabra de José Manuel, apoyando su valentía para denunciar públicamente el supuesto abandono familiar, y por otro, quienes tachaban todo de montaje mediático, acusándolo de querer aprovecharse del apellido Sánchez para tener más presencia pública. Ante la magnitud que había tomado esta polémica, Joaquín Sánchez se vio obligado a responder públicamente. A través de sus redes sociales intentó poner paños calientes, sin mucho éxito. Mi conciencia está tranquila, amo a mi familia y siempre he ayudado en lo que he podido. Lo demás son mentiras interesadas. Pero estas palabras, lejos de cerrar el debate, añadieron todavía más incertidumbre y escepticismo al relato oficial. Mientras tanto, José Manuel Saborido seguía firme en el plató, dispuesto a enfrentar cualquier pregunta, cualquier crítica o ataque. En un tono provocador e irónico, cerró esta cuarta página del guión con una frase que resumía perfectamente su actitud desafiante frente a la polémica. Aquí estoy, dando la cara mientras otros se esconden detrás de comunicados bonitos en Instagram. Preguntaos quién está mintiendo y quién tiene algo que ocultar. Esta afirmación dejó el plató sumido en una expectación absoluta. La guerra mediática estaba servida, y Saborido parecía dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, consciente de que había abierto heridas difíciles de cerrar. El desenlace final, explosivo y definitivo, estaba a punto de desatarse en la siguiente y última página del guión. Tras las durísimas revelaciones de José Manuel Saborido en pleno directo, el plató de Código 10 Minutos se había convertido en un auténtico campo de batalla televisivo. Todas las miradas estaban ahora fijadas no solo en él, sino también en Joaquín Sánchez, el cuñado estrella, cuya imagen hasta entonces había permanecido intachable. José Manuel, consciente de haber abierto una puerta que no podría cerrarse fácilmente, continuó avanzando con paso firme, dispuesto a cerrar su intervención con un golpe maestro que nadie pudiera olvidar jamás. Con la tensión alcanzando ya límites extremos, Saborido aprovechó sus últimos minutos en pantalla para lanzar mensajes muy directos y demoledores hacia aquellos programas que, según él, habían utilizado su historia sin rigor ni ética alguna. Me parece increíble que se dé espacio televisivo a personas como Ana Belén Faura, sin contrastar absolutamente nada de lo que dicen. ¿Qué televisión queremos construir en este país? Una en la que cualquiera pueda destrozar vidas desde un plató simplemente porque genera audiencia. Esto no es justo y yo ya no lo tolero más, afirmó, alzando la voz y mirando desafiante a la cámara. Pero si alguien esperaba que José Manuel frenase ahí, estaba muy equivocado. En una mezcla de ira y sarcasmo, continuó lanzando puñaladas verbales hacia la prensa del corazón, dejando caer con ironía ácida frases como ¿queréis exclusivas? ¿Queréis titulares escandalosos? Pues aquí tenéis uno de verdad. La televisión se está convirtiendo en una trituradora de vidas humanas. Y hoy me ha tocado a mí, mañana puede ser cualquiera de vosotros. La audiencia quedó paralizada ante su sinceridad brutal, conscientes quizá por primera vez de la crudeza real del conflicto que se estaba viviendo en directo. Las redes sociales volvieron a hervir con fuerza ante estas palabras. Usuarios comenzaron a debatir acaloradamente sobre la responsabilidad ética de los medios, creando una nueva dimensión al escándalo. ¿Hasta qué punto los programas televisivos debían asumir responsabilidad de la destrucción de la imagen personal y familiar de alguien? Mientras se debatía sobre esto, José Manuel volvió al ataque, apuntando con dureza al corazón mismo del conflicto mediático. Os aseguro que nunca más dejaré que mi vida se convierta en espectáculo barato. Esta noche es la última vez que hablo públicamente sobre esto. Que quede claro, no soy un personaje ni un meme, soy una persona real, con problemas reales, y merezco respeto.
Pero si algo sorprendió aún más en la recta final de esta entrevista incendiaria, fue la mención explícita y tajante que Saborido hizo sobre el Real Betis Balompié, club al que su cuñado había representado con orgullo durante años. Me han acusado de aprovecharme del nombre de Joaquín para entrar en el Betis. Pues bien, hoy lo digo alto y claro, el Betis nunca ha sido mi equipo, nunca he sacado un euro gracias a ese escudo, ni Joaquín jamás ha tenido algo que ver en mi vida profesional o personal. A quien le guste bien, y a quien no, también. Yo no tengo que agradecerle nada al Real Betis, ni mucho menos a Joaquín. Soy quien soy por mi propio esfuerzo y punto, aseguró, provocando de inmediato un tsunami de reacciones en la prensa deportiva sevillana, que interpretó sus palabras como un ataque directo al club verdiblanco. La indignación de los béticos no se hizo esperar, con mensajes airados en redes sociales acusando a Saborido de falta de respeto hacia una institución que para ellos representaba mucho más que un club de fútbol. La polémica trascendió entonces el ámbito puramente televisivo para transformarse en una batalla cultural, mediática y social entre partidarios y detractores de ambas figuras. Sin pretenderlo, José Manuel había logrado incendiar no solo su propia imagen, sino también la de su cuñado Joaquín y la de una institución histórica del fútbol español. En los últimos instantes de la entrevista, José Manuel Saborido quiso hacer un último llamamiento a la empatía del público. Hoy vine aquí para defender mi dignidad y para aclarar cosas que nadie debería haber puesto en duda jamás. He demostrado mi verdad, he puesto mi dolor a disposición de todos, y ahora que cada cual juzgue como quiera. Pero no olvidéis que detrás de la polémica, detrás del morbo y de los titulares llamativos, hay personas que sufren. Y yo, esta noche, he sufrido como nunca. Con estas palabras finales, cargadas de emotividad y sinceridad desgarradora, José Manuel Saborido se levantó del asiento y abandonó lentamente el plató. El silencio se hizo absoluto, mientras los presentadores Nacho Abad y David Alemán intentaban recomponer sus semblantes, impactados por lo que acababa de suceder. Aquel cierre televisivo fue uno de los más impactantes que se recordaba la televisión española reciente, dejando tras de sí preguntas incómodas, heridas abiertas y una profunda reflexión sobre el papel de los medios y la sociedad en la creación y destrucción de personajes públicos. El programa acababa, pero las consecuencias apenas comenzaban. José Manuel Saborido había protagonizado una noche que quedaría grabada en la memoria colectiva de millones de espectadores. Ahora, solo quedaba esperar para descubrir si aquella explosión emocional serviría para sanar heridas, o si, por el contrario, acabaría convirtiéndose en el inicio de una guerra mediática aún más feroz e imparable. Lo único claro era que aquella noche, en aquel plató, José Manuel había cambiado para siempre las reglas del juego televisivo.